Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Rosalía Arteaga, expresidenta de la República. Buenos días, Rosalía, bienvenida a nuestro programa. Gracias. Bueno, se cumplen esta semana 40 años del retorno a la democracia, pero nos hemos hecho varias preguntas para poder arrancar esta nueva década, quizá con otra mirada, quizás haciendo una reflexión verdadera de todo lo que hemos vivido y recogiendo el aprendizaje para poder, pues, no repetir los errores que tal vez hayamos cometido. Quisiera que usted me comente si realmente considera que hemos vivido una verdadera democracia como se vive en otros países. Gracias, Janet, por la invitación. Yo he tenido en esta semana algunas intervenciones, una de ellas en la propia Asamblea Nacional, ayer en la ciudad de Guayaquil, en un diálogo con el doctor Gustavo Noboa. Y la verdad es que yo siento que estos 40 años se han hecho esfuerzos por vivir en democracia, pero hay claras rupturas. Primero, yo quiero recordar que en el año 97, cuando se burló la Constitución y no se me permitió mantenerme en el poder hasta el año 2000, como era lo que correspondía y como se dio en otros casos, cuando precisamente el doctor Gustavo Noboa asumió, o antes el doctor Osvaldo Hurtado o el doctor Palacios, nadie cuestionó su presencia y el hecho de que la sucesión se canaliza a través de la vicepresidencia de la República, pero da la casualidad, diríamos así, de que soy la única mujer. En este caso, pues tengo que definir que hubo un machismo exacerbado durante esos días en el año 97. Y justo eso le iba a preguntar, porque estamos viviendo en este momento, una época en donde se está reconociendo mucho el valor de la mujer, se está luchando contra el machismo, se está empoderando a las mujeres. En el Ecuador mismo hay cantidad de organizaciones ahora que están trabajando en el empoderamiento de la mujer, la lucha contra la violencia, pero quizás en nuestra historia lo que le sucedió a usted es uno de los hechos más visibles del machismo que forma parte de esta historia ecuatoriana y también de esta historia del retorno a la democracia. Es verdad. Yo diría que hemos ganado bastante en cuanto a presencia de mujeres en actividades políticas. Sin embargo, usted mismo fue sujeto de violencia en el gobierno anterior y yo veo que todavía existen muchos troles. Cuando veo las redes sociales hay siempre ataques a las mujeres y se les ve por su apariencia física. Al hombre no se le está diciendo nada de eso, se le está diciendo temas que atentan contra su intimidad, en fin. Entonces me parece que por allí todavía seguimos viviendo un machismo, pero durante los 10 años anteriores tampoco podemos decir que vivimos una real democracia, porque democracia sí es participar en las urnas y de eso hubo bastante, es decir, la posibilidad de que las personas vayan a depositar su voto en una consulta popular o en elecciones. Pero ¿qué pasa después cuando sentimos que efectivamente un gobernante acumula todos los poderes? Cuando sale en la televisión y dice creemos que debe ser enjuiciado fulano de tal y a la semana siguiente la Corte está actuando. Entonces realmente eso no es democracia, porque democracia es división de poderes. Entonces considerando eso, evidentemente no podemos decir que ha sido una democracia real. Tenemos que pensar en que los partidos políticos no han sido fortalecidos. En cualquier democracia los partidos políticos tienen que ser fuertes porque es el canal a través del cual los ciudadanos se manifiestan. Tiene que haber esa institucionalidad, es decir, respetar las instituciones, no hacer las leyes al acomodo de la persona que está circunstancialmente en el poder, corto o largo tiempo. Claro. Ahora, evaluemos un poco la participación ciudadana, porque realmente parte importante de la democracia es la participación activa de la ciudadanía. ¿Y cuál es la realidad de la radiografía que vemos de estos 40 años de democracia? Que el pueblo ecuatoriano no es un pueblo dormido, es un pueblo que votó 7 presidentes y que sale a las calles a protestar, pero no ha generado los cambios necesarios para poder evolucionar como sociedad, para poder cambiar, por ejemplo, la relación entre los distintos poderes, para poder distribuir mejor la riqueza. Es decir, esto de salir a protestar a las calles, que en este momento está repitiendo, en un momento más vamos a hablar con el representante de los jubilados, se han ido a la huelga de hambre para poder lograr un resultado en su protesta y en su exigencia de que se respete una decisión que se había tomado en beneficio Janet, de ellos. votar presidentes no es la solución. Bueno, evidentemente, lo estamos viendo, hemos pero hecho además se rompe el orden constitucional y además le enseña a la gente a que sea irresponsable con el voto. Yo he escuchado en años anteriores decir, bueno, vamos a votar tal
por tal persona, y si no funciona lo vamos a votar. Y yo siempre digo ese votar con B chica y votar con B larga. Es decir, ya pensando desde el momento en que se depositen el voto, en que lo vamos a echar fuera. Eso genera una inestabilidad desde el punto de vista social, pero también económica. Ningún inversionista quiere invertir en un país en donde no hay esa estabilidad que permita efectivamente garantizar que aquellas inversiones van a tener una rentabilidad, de que va a haber un espacio adecuado para la producción, para generar empleo, etcétera. Entonces, ahí estamos viviendo las consecuencias. Yo creo que hay que trabajar mucho más en educación. Yo soy una educadora, lo he sido toda mi vida, y creo fundamentalmente en el valor de la educación, en cómo educamos a los niños en la casa y en la escuela, con valores, luchando contra la corrupción, porque otro de los cánceres de la democracia es la corrupción. Estamos viendo que en estos días hay día tras día denuncias, que la luz verde, que esto, que el otro, en que se está diciendo de casos pero clamorosos de corrupción, y sin embargo cuando se hacen encuestas al pueblo ecuatoriano parecería que la mayor parte no le importa el tema de la corrupción, porque dicen, bueno, roba pero hace. ¡Qué vergüenza es eso! ¿Cuántos dineros fantásticos pudieron haberse utilizado para tener mejor calidad de educación? No en construcciones fantasmas prácticamente, porque eso no es hacer buena calidad de educación. Lo ideal, por supuesto, es tener espacios físicos adecuados, pero sobre todo es capacitar a los maestros. Pero capacitar a los maestros no da réditos políticos, ni tampoco se puede licuar el tema de la corrupción. En cambio, las construcciones sí. Educar a la población no da réditos políticos, porque un pueblo educado podría elegir muchísimo mejor, y evidentemente eso no les interesa a los caudillos que hemos tenido como presidentes de la República. Pero un poco rescatando lo que usted está diciendo, trabajar en la educación y un poco cómo poder viabilizar eso, educación en valores, pero ¿con qué objetivo? Digamos, ¿hacia dónde tiene que mirar la ciudadanía para poder hacer efectivo su protesta, para poder hacer efectiva su exigencia del cumplimiento de sus derechos? Es decir, ¿hacia dónde tiene que mirar la ciudadanía para hacer efectivo ese poder? Que lo terminaron de dañar con el invento este del Consejo de la Participación Ciudadana. Estamos tratando de ver cómo acabarlo, ¿no es cierto? Por eso estoy también en aquel comité que conformó el doctor Julio César Trujillo para tratar precisamente de establecer cómo nosotros podemos reinstitucionalizar al país sin depender de un consejo que puede ser fácilmente manipulado, como fue en el gobierno anterior. Educación en valores no significa tener una clase de valores, sino que tendríamos que pensar que en cada asignatura, en cada materia, en cada aula de clases se están transmitiendo valores. Hay contenidos que pueden perfectamente adaptarse, que son valores dentro de matemáticas o dentro de ciencias naturales o dentro de cualquier asignatura. Pero también tenemos que pensar en cómo capacitamos a los docentes, porque quienes están en las aulas son los maestros. ¿Cómo mejoramos la calidad de los docentes? Por eso, por ejemplo, en Fundación Fidal, nosotros hacemos un concurso para premiar a los mejores maestros del Ecuador. Justamente estamos en la 12ª convocatoria y aprovecho para invitar a los maestros ecuatorianos para que lo hagan, maestros de escuelas y colegios privados, públicos, fiscomisionales, municipales, rurales, urbanos, para que entren en nuestra página web y puedan definitivamente pensar cómo voy a hacer un proyecto, cómo voy a poner esa buena práctica que tengo en el aula y enviárnosla hasta el 10 de diciembre. Después hay premios de carácter económico y viajes. ¿Por qué? Porque a veces estamos acostumbrados a que solamente con el castigo. Durante el gobierno anterior hubo castigo. Los maestros, los jubilados actuales están castigados porque no pueden cobrar sus dineros, porque no pueden tener acceso a algo que es justo, que son sus jubilaciones. Y por otro lado, no se está estableciendo efectivamente cuáles son los caminos por los cuales podemos llegar a mejorar esa calidad de educación. Hay que pensar estímulos valederos que puedan hacer mejorar la autoestima de los maestros e indudablemente conseguir aquellos fines que promovemos. Bueno, y en eso usted, Rosalía, ha hecho un excelente trabajo. Ya hizo la convocatoria, así que está abierta esa invitación nuevamente este año para los maestros a participar en este importante concurso. Pero hablando de educación en valores, un poco, creo que sí es importante detallar un poco qué significa eso. Porque creo que la sociedad también ha tergiversado esta responsabilidad del Estado y ha querido dejar como pasar la responsabilidad de la familia al Estado, a la educación pública, en este caso, para que sea ella la que se encargue de educar en valores a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes. Y yo quisiera sí detallar un poco qué significa eso de educar en valores. A ver, el día de ayer justo con un grupo de más de 300 maestros en la ciudad de Guayaquil hablábamos sobre este tema
y la carga efectiva que tienen los maestros, porque los papás creen que van a depositar a sus hijos en la escuela mientras más temprano mejor. 2 años ya están asistiendo, a veces antes de los 2 años están asistiendo a centros educativos, y realmente uno ve que en países que han sido un ejemplo en temas de educación, como los países nórdicos, los niños no van tan temprano a la escuela, se quedan más tiempo con las familias. Ahora, los papás y las mamás también en los últimos tiempos tienden a ser demasiado permisivos, es decir, creer que dar gusto al niño en todo es lo ideal, cuando nosotros sabemos que los niños retan, desafían la autoridad son los papás, el papá y la mamá, y entonces yo a veces les digo a los papás y mamás, la primera palabra que tenemos que aprender a decirlos cuando tenemos hijos chiquitos es no, porque evidentemente hay ciertas cosas que no pueden hacer los niños y que además les enseñan positivamente a cómo tienen que enfrentar una frustración o algo que no les sale bien. Pero ahora, como es tan fácil, ¿no? Y como los papás y mamás tendemos a hacer eso, los chicos creen que a futuro pueden hacer lo que les da la gana, y tenemos sociedades absolutamente descalabradas. Lo que vemos en los propios Estados Unidos, ¿no? Con aquellos ataques en las escuelas, el bullying famoso del que se habla, bueno, una serie de cosas que son gravísimas. La escuela y la casa tienen que ser como un binomio indisoluble. Tampoco es que los dejamos y no nos aparecemos, sino solamente cuando vamos a ver que la nota está mala. Hay que ir, hay que tener un diálogo. Otra cosa que es importante es que las familias ya no comen juntas, no conversan juntas. Yo siempre les digo, bueno, al menos una comida al día, hagámosla con los hijos, y además dejemos de lado los celulares, porque es dramático ver papá, mamá con celular, los hijos ahí medio que a lo mejor están ya viendo la televisión o están haciendo otra cosa. Apaguemos, desconectemos los aparatos de televisión, las computadoras, los celulares, y conversemos. Si yo veo a mi hijo triste, voy a saber qué le pasó. Pero si yo no estoy conversando, si yo veo que ya dejó de hablar, que no está integrado en la familia, bueno, el momento de la comida es un gran espacio de diálogo. Y yo me permito hacer esa recomendación como mamá de 3 hijos y abuela de 7 que soy ahora, y que siento que es fundamental el poder conversar con ellos. Claro que sí, y en esto de la educación en valores es importantísimo el buen ejemplo. Yo creo que en los 10 años de correísmo, la peor herencia que nos deja el correísmo es el pésimo ejemplo de su líder, no solamente en la violencia de la relación con las personas, principalmente con aquellas que pensaban diferente a él, sino que concentró el poder, ¿no? Se dio cuenta que de la confrontación él cosechaba poder, y eso lo ha heredado a una generación de 10 años de personas que creen que así se pueden resolver las cosas. Así es. Entonces, esa educación, y no sé si usted coincide, también depende del buen ejemplo. Del buen ejemplo de los líderes, del buen ejemplo de los maestros, del buen ejemplo de las escuelas, pero también del buen ejemplo de los padres. Claro que sí, Janet, yo he dicho en varias oportunidades que tenemos que desarmar la palabra, porque a veces somos tan violentos. Por ejemplo, a mí no se me ocurre jamás poner un like en una red social cuando están atacando a una mujer. O tampoco reproduzco cuando me mandan al WhatsApp. Yo generalmente le pregunto a la persona, ¿te consta esto? ¿Es verdad lo que está diciendo aquí? Si no, ¿por qué lo tenemos que reproducir, que replicar? Y entonces son cosas sencillas que podrían ser estos tips para empezar a tener más armonía, para generar sociedades menos violentas, menos agresivas. Eso realmente a mí me preocupa muchísimo, y como decía, la escuela y la casa tienen que ir juntas. En la escuela, por supuesto, un profesor que no lee, ¿cómo puede decirles a los alumnos que lean? Un profesor que tiene pésima ortografía al momento del examen, ¿cómo le va a decir al estudiante que tenga muy buena ortografía? Un profesor que no está esmerándose en mejorar cada día tampoco puede exigirlo de sus alumnos. Entonces, el ejemplo es clave. Janet, yo estoy en una lucha permanente, por ejemplo, contra un tema que me asusta, que son las narconovelas. Y en las televisiones, en los canales de televisión ecuatorianos, pero también en Netflix, en las redes internacionales, uno ve cada vez más que se está estableciendo casi como modelos al Escobar, al Chapo Escobar, a la reina del sur, en fin. Entonces la gente empieza a solidarizarse con estos personajes que tanto daño le están haciendo a sus países y a la humanidad a través del tráfico de drogas. Entonces, yo digo, los anunciantes, por ejemplo, ¿por qué ponen publicidad en narconovelas? También hay una corresponsabilidad del sector privado, no solamente decirle al canal, porque el canal dice, bueno, si me están pautando, qué sé yo, y le estamos dando a la gente lo que quiere. Estaba viendo recién unas estadísticas en donde dicen que la sociedad ecuatoriana y mundial lo que más sintoniza, lo que más vende son películas y novelas de violencia, ¿no?
en donde existen pésimos ejemplos de maltrato a la mujer, de corrupción, de muchísimas cosas que son negativas, y los chicos tienden a replicar lo que ven. Entonces ahora tenemos otros corresponsables, la casa, la escuela son los más importantes, allí se cimentan los valores, pero viene la televisión, viene el internet, viene la sociedad en suma, los gobernantes que no dan buen ejemplo, y allí tenemos el caos que se vive en el mundo. Si nosotros queremos realmente pensar en un mundo más viable, en el que nos respetemos mutuamente, en el que exijamos respeto, pero nosotros respetemos también, en que respetemos la naturaleza, que también vemos que está en un caos cuando hablamos del tema del cambio climático. Evidentemente tenemos la corresponsabilidad de diferentes sectores que tenemos que trabajar como seres responsables en temas como los valores. Yo creo que la clave de todo es el balance, y el balance lo da la familia, el balance lo dan los padres. Porque a veces esas narconovelas, si bien tienen un contenido extremadamente violento y agresivo, discriminatorio, pero al final siempre terminan mal. Los que se portan mal siempre terminan mal. Pero esta conclusión y esta reflexión debe ir de la mano de los padres. En este caso, si hay primero niños, no deberían estar viendo eso, pero los mismos padres deberían están solos conversar también, entre ellos para poder hacer esa reflexión como sociedad, ¿no? Con la base de la sociedad es la familia. Pero quisiera pasar a otro tema, y es pensar en esta nueva democracia, digamos, en esta nueva etapa de la democracia. Se habla también de que debemos reinstitucionalizar al país. Y yo tengo mis dudas, porque creo que no hemos institucionalizado nunca a nuestro país. Hemos creído que tener instituciones es estar institucionalizado. Pero realmente esas instituciones ni se han respetado, ni las hemos respetado. Hoy más que nunca la justicia es algo que hay que institucionalizar, porque no existe. Si se ha dado cuenta, Janet, nosotros al comienzo, cuando se conformó el comité creado por el doctor Julio César Trujillo, hablábamos de reinstitucionalización, pero ahora estamos hablando de institucionalidad democrática, coincidiendo perfectamente con lo que usted manifiesta. Hay que institucionalizar el país. Por supuesto, las leyes son un marco, como en todo. Un marco bajo el cual debemos regirnos, pero ¿qué está en la mitad? ¿Qué está en el centro? Estamos los ciudadanos, y los ciudadanos somos los que tenemos que respetar esas instituciones. Por eso, por ejemplo, estamos planteando suprimir el Consejo de Participación Ciudadana, pero derivar esas funciones que actualmente tiene, esas atribuciones, a otras instituciones. Hemos hablado de una bicameralidad, un Senado que sea más reflexivo, que pueda de alguna manera pensar mejor quiénes pueden ser autoridades, como las autoridades de control, por ejemplo, y una Cámara de Diputados en las que efectivamente va ese fragor de la política, de la representación partidista, etcétera. Entonces, creo que por ahí tenemos que ir trabajando. Las cosas no son fáciles. En educación decimos que uno nunca puede cosechar al día siguiente, como tampoco en la agricultura. Usted tiene que plantar y esperar que germine esa semilla. Igual pasa en el caso de la educación, y igual pasará en el caso también de la institucionalidad democrática. No vamos a esperar esos cambios de un día para el otro, pero si todos estamos hablando de cosas positivas, si todos estamos trabajando por cumplir la ley, porque no queremos evadir la ley. Yo les digo a los estudiantes en un centro de liderazgo que tenemos, es decir, si ustedes copian, ¿no?, lo que aparece en el internet, van a hacer un trabajo, lo copian, o simplemente no citan a un autor, están robando. ¿Qué están robando? Están robando la propiedad intelectual, porque esas palabras no las inventaron ustedes, las dijeron otras personas, esos pensamientos. Entonces hay que empezar, porque a veces le echamos la culpa de todo al gobierno, pero en la vida privada estamos actuando de forma totalmente diferente. Claro. Entonces tenemos que ser mucho más coherentes entre lo que nosotros somos responsables de hacer y lo que le exigimos al Estado ecuatoriano. Bueno, volvemos entonces ahí a la educación, que es lo que voy a rescatar de esta entrevista con usted, porque volvemos a crear instituciones, ¿no? Entonces, acabamos con el Consejo de Participación Ciudadana, ya se inventarán alguna otra cosa, o ahora estamos hablando de la bicameralidad. Pero el problema es que las instituciones como tal no funcionan solas, dependen de quienes las integren. Entonces, si esas personas que las integran no están conscientes del altísimo trabajo o la responsabilidad en ese trabajo que tienen, no haremos nada. Tendremos bicameralidad y será peor que la Asamblea Nacional que tenemos ahora, o que el Congreso Nacional que se llamaba antes. Ahí está el ejemplo. De Congreso Nacional le pusieron Asamblea Nacional. ¿Cuál ha sido el cambio? ¿Cuál ha sido el cambio? Copiando a Venezuela. Ningún cambio. Seguimos igual, sin que puedan avanzar, con estas broncas y estas peleas políticas que no nos dan ningún resultado, no cosechamos absolutamente nada. Entonces, ahí va la educación. Porque si somos padres, educamos a nuestros hijos con el buen ejemplo. Si somos corruptos, serán corruptos.
Si somos personas de bien, entonces ellos también serán personas de bien. Y enseñémosles a nuestros hijos a que representar al Estado es un honor. Debería ser un honor, debería ser... Y una responsabilidad enorme, y una porque, altísima responsabilidad. A veces la gente está entusiasmada con un cargo nuevo. Yo digo, más importante de cómo uno entra a un cargo es cómo sale, que tenga la cara limpia para poder caminar por las calles de la ciudad, que sus hijos no tengan que avergonzarse de que el papá o la mamá estuvieron inmersos en temas de corrupción. Yo creo que eso es importante y hay que recordarle a las nuevas generaciones, porque estas nuevas generaciones han vivido un espacio de tiempo en donde no ha habido verdadera democracia, en donde hemos tenido malos ejemplos todos los días, y recordarles y decir, bueno, un mundo mejor sí es posible. Yo tiendo a ser súper positiva, creo que todo tiempo futuro será mejor, Janet, pero si lo trabajamos, si somos conscientes de que nuestro accionar puede cambiar el mundo. Ahora vivimos más, evidentemente, porque la medicina ha avanzado muchísimo. Tenemos posibilidades de entrar en las mejores bibliotecas del mundo sentados en el computador de nuestra casa. Tenemos muchísimas cosas que antes no teníamos. Los sectores, inclusive los populares, viven mejor que antes, porque nosotros podemos analizar. Hay el famoso filósofo Steve Pinker, que es fantástico cuando nos demuestra cómo vivía la gente antes y cómo vive ahora. Y hay un cambio radical. La participación de la mujer en el mundo occidental indudablemente es mayor ahora que antes. Tenemos acceso al conocimiento, tenemos acceso a muchas cosas. Bueno, tenemos que actuar en consecuencia y pensar cómo construimos un Ecuador mejor. Y la única forma es con mejores ecuatorianos. Bueno, me quedo con eso, con ese mensaje positivo. Muchas gracias, Rosalía Ortega, por estar esta mañana con nosotros. Al regresar...